Llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. Bose Quiet Comfort Generación 1 versus Bose Quiet Comfort Generación 2. Estoy al aire libre porque los traje para acá afuera para mostrarte algunas duras pruebas a los cuales sometí ambos audífonos. Aquí voy a mostrarte prueba de audio para ver cuál suena mejor. Voy a mostrarte cancelación de ruido, sonido ambiente, cuál de los dos se porta mejor cuando estamos al aire libre. También prueba de caída, voy a hablarte de la fatiga entre uno y otro y al final voy a subir aquí para darte mi opinión final y decirte cuál de estos dos vale la pena. Voy a empezar hablándote de los estuches. Si vemos ambos estuches, te vas a dar cuenta que la generación 2, por fin Bose se decidió a hacer un estuche más discreto, pero tienen algo que no me gustan. Y de entrada voy a decirte que el estuche de la generación 2 no cuentan con carga de batería inalámbrica. No sé qué rayo están pensando en Bose, ya que estos audífonos cuestan $300, no son baratos y no incorporaron carga de batería inalámbrica, algo que es importante para mí porque este estuche yo lo cargo vía inalámbrica y no entiendo cómo la generación 1 tiene carga inalámbrica y la generación 2 no lo tiene. Así que creo que hay que darle un punto negativo, no a los audífonos, sino a los desarrolladores de Bose por no incorporar carga inalámbrica, donde eso es algo básico en unos audífonos de esta categoría. Así que en este primer round ganan los generación 1. En cuanto a autonomía de batería, pues ahí sí le doy un punto. Tenemos una autonomía de 24 horas el estuche, 6 horas los audífonos. Generación 1, 12 horas el estuche, 6 horas los audífonos. En cuanto a la autonomía en los audífonos, están parejos. Donde sí hay una mejora es que Bose incorporó más batería en la generación 2, pero eso es algo que a mí en lo personal no me molesta. Yo me siento bien con la batería de la generación 1. Ahí mismo en ese orden quiero hablarte del tema de la fatiga. ¿Cuál de los dos es más cómodo? Porque fíjate, estamos delante de un diseño completamente nuevo y estos son más pequeños, son más discretos. Fíjate donde te estoy pasando imágenes más de cerca para que tú puedas apreciar el diseño de esta generación 2 y ahí tú puedas tener una idea, ¿verdad?, de cuál de los dos a ti te conviene. Basado en la experiencia que he tenido, debo decirte que ninguno de los dos se caen, no importa el deporte que tú practiques, porque los dos funcionan muy bien. Si bien es cierto que la fatiga es menor en la generación 2 porque vienen con un diseño más agradable, pero a mí en lo personal con los dos me siento bien, tomando en cuenta de que con la generación 1 te vas a cansar un poco más. Pero hay algunas tecnologías que me siguen gustando de la generación 1. Así que no importa el deporte que tú practiques y si sientes que la generación 1 te molesta demasiado, pues ahí hay almohadillas de diferentes tamaños. Tú usas la almohadilla que se adapte mejor a tu situación y esto va a hacer de que te vaya mejor con estos audífonos. Y llegamos a la parte donde voy a hablarte de un gran problema que tiene la generación 1 y la generación 2. Siempre resalto esto en los audífonos de Bose porque es algo básico cuando tú compras un auricular de esta categoría y es que no son independientes en una llamada. Paso y me explico. ¿Qué significa esto? Que no son independientes en una llamada. Pues que en una llamada solo funciona el lado derecho. Si tú hablas mucho por WhatsApp, si conduces, si tienes que usar los audífonos todo el día, pues una vez que tú gastas la batería, pues te quedas sin manos libres porque el lado izquierdo no sirve para una llamada. A pesar de que tú puedes escuchar el audio en ambos audífonos, puedes escuchar la llamada en ambos audífonos, pero es una pena que no funcionen los dos en una llamada. En cuanto a las funciones multimedia, pues sí le doy punto porque ahí son independientes y tú vas a poder usar las funciones multimedia en ambos casos, pero no sé qué rayo están pensando en Bose que a esta altura de juego en el 2022 no incorporan que los dos se puedan usar en una llamada, donde toda la competencia, los auriculares que hay ahora mismo en el mercado, que pasan de $150
todos son independientes, y creo que eso es un gran fallo en caso de que tú solo cuentes con unos auriculares. Si tienes más de uno, pues no pasa nada. En mi caso no es tan malo porque yo tengo otros y me puedo dar el lujo de usar otro, pero no todos los usuarios tienen esa facilidad de poder tener diferentes audífonos. Así que creo que en ese sentido voy a darle un punto negativo a los dos, y espero que la gente de Bose vean este video y que para la próxima generación pues los ponga que sean independientes. Certificación IPX4 en ambos casos. Yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de pruebas y la verdad es que le doy puntuación buena, están parejos en ambos sentidos. No importa el deporte que tú practiques, no importa si estás corriendo y empieza a llover y se te mojan un poquito, pues no tenga miedo, que esta certificación IPX4 es muy buena. Y digo muy buena porque yo le hice una dura prueba de derrame y están trabajando sin mayor problema. Así que en ese otro sentido están parejos. Pero ahora quiero pasar al apartado que yo sé que muchos de ustedes quieren saber, y es prueba de audio. Vamos a ver esa prueba de sonido y luego subo aquí para darte ya mi veredicto final y decirte cuál de estos dos vale la pena. Así que veamos. Bueno, y voy con la dura prueba de sonido para ver cuál es el mejor. Voy a empezar con la generación 2. Vamos ya. Bueno, y esa fue, ¿verdad?, la prueba con la generación 2. Ahora paso a hacerte la prueba con la generación 1 y luego voy a darte mi opinión y voy a decirte cuál es el rey en cuanto a la calidad de audio. Bueno, y ahora voy con la prueba en la generación 1 para ver cuál es el rey. Vamos allá. Ahí está sonando. Y en esa dura prueba de sonido, la verdad es que la generación 1 me siguen sorprendiendo. Esos bajos brutales, chicos. Quiero que me dejes también un comentario aquí en la caja de comentarios y me diga qué te pareció a ti esa prueba de audio según tu punto de vista y según lo que tú escuchaste a través de este video. ¿Qué te pareció el sonido? Esa prueba la hice con un iPhone. También la hice en igualadas condiciones con el ecualizador de manera estándar. Recuerda que Bose tiene una aplicación que está bien desarrollada y a través de ahí tú vas a poder ecualizar la música, vas a poder aumentar los bajos, los graves, vas a poder también interactuar con la cancelación de ruido y el sonido ambiente, algo que ya ni lo menciono porque la mayoría de ustedes saben de que Bose cuenta con esa aplicación, pero en esa prueba de sonido yo la dejé de manera estándar para que no haya ventaja ni en uno y otro. Están sincronizados ambos con la misma plataforma y yo, basado en la experiencia y lo que he visto, gana la generación 1. Siento que los bajos siguen machucando muy bien, dan durísimo. Cabe mencionar que yo creía al principio, porque desde que llegaron la generación 2 yo he estado probándolo, he estado viendo las características, apreciando la calidad de sonido, y yo estaba en mi mente, decía, wow, estos sí suenan, estos van a sonar más que los otros. Pero ahora que yo estuve probando diferentes tipos de música, porque yo no solo pruebo esa música que ustedes ven aquí en el video, yo pruebo diferentes tipos de música, pruebo otros géneros, pruebo dembow, pruebo bachata, salsa, diferentes tipos de música para ver la nitidez y la calidad de audio entre uno y otro. Y la verdad es que la generación 1 a mí me dejaron sorprendido. Suenan mejor de lo que esperaba, siguen sonando mejor de lo que yo esperaba. Y no sé, estos no son malos porque recuerda que hay un diseño mejorado, la generación 1, la generación 2, esto tiene un diseño mejorado y que tú puedas seguir sacándole esta gran calidad de sonido. Creo que hay que darle un punto bueno a Bose en este sentido, porque tiene un diseño muy pequeño y sin embargo tú sigues disfrutando de esa gran calidad de audio, y yo creo que eso es lo que hace perfecto a la generación 1, que este tamaño, que se ve un poco grande, pues por eso tú puedes tener esa gran calidad de audio. Así que basado en lo que yo vi aquí,
siento que la generación 1, los bajos están mejor, tomando en cuenta que la generación 2, la nitidez de la música, como que los graves, los agudos, yo siento una ligera diferencia, como que se escucha con un pelincito más de nitidez. Pero por eso yo no me cambiaría de la generación 1 a la generación 2 y ese es mi punto de vista. Bueno, no puedo irme de esta comparativa sin mostrarte las características de estos auriculares en cuanto al sonido ambiente y en cuanto a la cancelación de ruido. Estaba haciendo el video de este reloj y decidí hacer este aquí mismo. Decidí probar también qué tan confortables son, si se caen o no se caen. Y lo primero que voy a probar es la cancelación de ruido. En esta ocasión tengo la generación 1. Voy a desactivarlo. ¡Wow! ¡Oh my God! Chicos, ahí acabo de activar la cancelación de ruido y no se escucha nada, ningún ruido de lo que estoy escuchando aquí, de lo que hay aquí a mi alrededor, pues no escucho literalmente nada. Si alguien viene a hablar me va a tener que toparme porque no escucho nada. Lo voy a desactivar. Y ahí entra el sonido ambiente y puedo escuchar todo lo que está a mi alrededor. Ahora voy a probar la generación 2. Bueno, ahí tengo la generación 2. Estoy probando la cancelación de ruido. Y tenemos un ganador. Lamentablemente, con esto yo escucho un poquito más. Es decir, es un pelincito la diferencia, pero yo siento que la cancelación de ruido está mejor en la generación 1, porque literalmente se silencian completamente. No sé si ayuda el tema del diseño, pero la cancelación de ruido, si lo silencias a tope, vas a notar de que en la generación 1 está mejor. No quiere decir que en esto es malo, porque también literalmente se silencia todo, pero basado en esta prueba que estoy haciendo, ganaron la generación 1 en cuanto a la cancelación de ruido. En cuanto al sonido ambiente, están parejos, porque una vez que tú desactivas el sonido ambiente, los dos se escuchan de igual manera. Ahora voy a darte mi conclusión final y voy a decirte cuál de estos dos a ti te conviene. Lo primero que voy a decirte es que si tú tienes la generación 1, no te cambies. No valdría la pena cambiarte porque inclusive tiene más tecnología, estuche con carga inalámbrica. El sonido es mejor, la cancelación de ruido es mejor y esto te lo estoy diciendo basado en la experiencia que tuve. Ahí estoy aquí al aire libre y por eso decidí venir acá a grabar el video, porque aquí tú vas a notar que, aquí pude notar que la cancelación de ruido es brutal en la generación 1 y yo por eso los quiero. Si yo tuviese la generación 1, no me cambiaría. No lo hagas porque va a ser casi lo mismo y sí vas a disfrutar de un diseño mejorado, un estuche con más autonomía de batería, pero también toma en cuenta que vas a tener que desembolsar $300 y eso te lo digo a título personal. Ahora bien, si tú no tienes ninguno y te puedes permitir pagar los $300 por la generación 2, pues hazlo. Pero si tú no tienes ninguno y estás corto de efectivo y te pillas la generación 1 en un buen precio, pues no lo pienses dos veces, porque estos son una máquina y no tienen que envidiarle nada a nadie. Ahora mismo siguen siendo los número 1 en cuanto a sonido y en cuanto a los bajos. De manera personal, debo decirte que creo yo que en el mercado no hay unos que los superen. Ni siquiera los de Apple superan a esto en cuanto a la calidad en los bajos y en cuanto a la nitidez en la música. Por eso yo amo estos audífonos, porque me encanta de la manera que Bose lo desarrolla. Yo me voy a quedar con ellos. La generación 1 van a estar aquí en el laboratorio un tiempo más. Luego lo voy a poner aquí, se lo voy a regalar a uno de los miembros, o quizá los rifen unos $40 o $50. Recuerda que si tú no eres miembro en el canal, hazte miembro, que ahí yo, cuando dejo de usar un producto o muchas veces cuando le hago un video, lo que hago es que lo rifo para los miembros o lo pongo a un precio muy barato, pero eso es exclusivo para miembros. Tienes que pagar una membresía mensual de $3 a $7. De esa manera tú apoyas a que este humilde servidor siga haciendo video y también tienes la oportunidad de ganarte un producto tecnológico gratis o ganártelo a un super precio. Así que pásate por esa opción y hazte miembro de este canal para que apoyes a este humilde servidor. Conclusión final: si tienes la generación 1, no te cambie. Si puedes permitirte, si no tienes ninguno y tienes la pasta, como dicen allá en España,
píllate la generación 2. Si estás corto de efectivo, pues vete con la generación 1. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Yo vine aquí a este parque a grabar este reloj, que voy a dejarte el enlace donde hice, ¿verdad? Acabo de grabar este reloj también, te lo voy a dejar aquí en la descripción para que vayas y veas esta máquina de Apple. Es el Apple Watch serie Ultra, es un maquinón, así que también voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción. Muchas gracias y te veo en la próxima.